¿Cómo te manejas con las interpretaciones en las relaciones? ¿Interpretaciones? ¿Qué es eso, Nuria? Interpretar. Te voy a lanzar un concepto que yo misma he creado para hacer un uso de él en esta perspectiva que te quiero dar. Interpretar como derivar la realidad de algo que ha sucedido o de una información hacia otra realidad que nosotros hemos elegido. Es decir, se rompe la conexión entre la totalidad o un porcentaje de lo observado, escuchado o experimentado con la realidad que sucedió. En síntesis, es crear una nueva realidad sobre algo. Y tú me dirás, ¿y qué pasa con la realidad que sucedió o que era? Pues básicamente es que se anula, que se da por inválida, que se pierde. ¿Y cómo manejar esto? Pues mira, si no hay una persona que indique que esa realidad interpretada no es cierta, pues no hay posibilidad de deshacer la interpretación. Entonces se perpetúa, o al menos se mantiene en el tiempo, creyéndose como una verdad. Hubo una vez en terapia, hace unos 12 años, que me advirtieron de que, aunque yo fuera una persona muy intuitiva, tuviera presente la posibilidad de la interpretación mental. Y yo hasta ese momento, yo solo creía en mi intuición. ¿Sí? Yo solía creer mucho en mi intuición. Más adelante, cuando me formé en terapia gestal, pude contemplar las interpretaciones en mí, en mis compañeros cuando hacían terapias de una forma presencial, grupal, que es una dinámica que se hacen terapias presenciales, terapias individuales, frente a los demás compañeros para que aprendamos. E incluso en esa etapa también vi interpretaciones por parte de los terapeutas que tenían un largo recorrido profesional y hacían una serie de interpretaciones sobre las situaciones que le explicaban mis compañeros, y aparte las devoluciones eran muy interpretativas. Y yo observaba esas devoluciones a mis compañeros o a mí y yo decía, ¿esto es una interpretación? Así que lo cierto es que las interpretaciones, la interpretación es el pan nuestro de cada día. ¿A quién no le pasa que explica algo y de pronto una persona le responde que le ha encantado eso que ha explicado? Y cuando le repiten lo que ha explicado no tiene nada que ver con lo que dijo. ¿No te ha pasado? ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? Pues básicamente que esa persona ha hecho una interpretación. Ella no escuchó lo que dijo la otra persona, sino que lo que su mente ha recreado desde su experiencia y su vivencia. Bueno, y con esto yo me pregunto, ¿cómo somos capaces de conversar con estos niveles de interpretación? Yo me lo pregunto desde luego muchísimas veces, la verdad. ¿Cómo podemos comunicarnos si en la mayor parte de nuestras conversaciones la comunicación real es que es muy escasa? ¿Cómo podemos comunicarnos de esta manera? De pronto nos encontramos con que alguien nos da unas soluciones para una expresión de una adversidad que tengamos que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos compartiendo, que nos sucede. O bien de pronto alguien enfrente nos hace un resumen de la historia que hemos contado, pues que no tiene nada que ver con la historia que hemos vivido ni con la que hemos compartido. O de pronto empiezan a hacerte una serie de comparaciones con situaciones de otras personas que para nada tienen que ver con lo que tú estabas contando. Menudo lío en el que vivimos.
Yo lo que tengo muy claro es que necesitamos comunicarnos porque somos seres humanos y necesitamos la comunicación como otra forma de estar en contacto. Es una obviedad, es que es una necesidad. Pero, ¿qué hacer cuando hay tantos sesgos entre la comunicación que una persona emite y lo que la otra persona cree que escucha? Pues mira, por lo pronto, si queremos, podemos insistir en aclarar que eso que dijimos no es lo que la otra persona dice que escuchó. Y si vemos que la situación persiste, pues mira, eso ya no es nuestra responsabilidad. Podríamos explicarnos 80 veces, desgastarnos en la explicación y no lograr nada. Si nosotros hemos limpiado nuestro mensaje, lo hemos reexplicado varias veces y nada, pues suelta. Porque esa persona tiene tapones en los oídos. Sin embargo, si eres quien escucha y te están diciendo en varias ocasiones que lo que tú estás contando no tiene nada que ver con lo que te están contando, pues pon un frenito de mano. Agarra la humildad. Si puedes, oye, pide una explicación más clara. Oye, no me estoy enterando, explícamelo de nuevo. Y si no, pues mira, reconocer qué nos pasa para que no podamos escuchar el mensaje. Oye, mira, pues yo a lo mejor es que tengo una dificultad al escuchar este tema o al escuchar a esta persona y yo no me estoy enterando porque es que no lo quiero escuchar. Y prefiero manipular el mensaje. Y puede que lo que necesitemos es pedir ayuda a una persona para que realmente nos acompañe en ese proceso de aprendizaje de escucha. Si tu elección es defender, ojo a esto, si tu elección es defender que lo que el otro ha dicho es lo que tú estás diciendo, es decir, si tú quieres defender que la verdad es lo que tú has interpretado de lo que el otro ha contado, bueno, puede que la otra persona se dé cuenta y rectifique, se retracte o se desdiga. Puede pasar que te quiera explicar y se vuelva más complejo la explicación en el mensaje. Y puede que si la persona además se está liando a la hora de explicar y tal, pues lo mejor será que incluso dejar y soltar la situación. Y en ocasiones puede ser que te estés enganchando en una lucha de llevar la razón porque de veras que la otra persona lanza un mensaje muy claro, pero es que tú no puedes escuchar y estás interpretando. Hay veces, de verdad, que cuando nosotros nos ponemos a discutir con una persona sobre lo que está diciendo y lo que ha dicho, la mayor parte de las veces es una lucha de razón. Porque hemos interpretado y estamos enganchados y ya muchas veces hasta la persona que sabe cuál es su mensaje ya no se puede ni centrar. Así que, bueno, lo ideal es echarse un vistazo a uno mismo para ver por dónde andamos cada uno de nosotros con responsabilidad. Yo personalmente interpretaba muchísimo y el verdadero salto lo di cuando empecé la formación con coaching. Ahí fue cuando supe cómo manejarme mejor a la hora de escuchar a las otras personas. Ayuda mucho el revisar las distorsiones cognitivas que propone la psicología cognitivo-conductual, porque eso pone en cuestión muchos líos mentales que nos montamos muchas veces. Me hace mucha gracia, y lo digo irónicamente, cuando alguien me comenta que es que la psicología cognitivo-conductual es muy mental, es que no es emocional. Y claro, yo me pregunto y digo, ¿pero y tú cómo procesas la información? Lo que queda patente es que de lo que hablamos es de las interpretaciones. Y eso lo hace la mente. La mente es la que hay que tratar en este caso para poder escuchar bien y poder escuchar desde el corazón.
Mientras que la crítica a lo cognitivo-conductual me parece solo eso, una crítica no constructiva, no aporta nada. Normalmente, en coaching respetamos mucho la perspectiva del otro y usamos el "si te he entendido bien". Hacemos resúmenes de lo escuchado para saber si se corresponde con lo que dice la otra persona, lo que estamos recibiendo. Pedimos que nos aclare el cliente qué significado tiene una palabra o una expresión para esa persona. Usamos las mismas palabras para estar en sintonía con su lenguaje. Soltamos las interpretaciones. Hacemos muchísimas preguntas aclaratorias para no dar lugar a interpretar lo que la otra persona está queriendo decir. Te voy a contar algo de mi historia. Yo viví mucho la interpretación, ¿no? Entonces me costó mucho poder convivir con ella. Y de hecho, yo provenía de la necesidad de que otras personas me asignaran mi identidad, lo que yo tenía, lo que yo era, cómo yo era. Así que imagínate, ¿no? ¿Dónde está Nuria? Pues velada, porque yo estaba velada tras todas las interpretaciones que las personas me iban haciendo sobre quién era yo. ¿Y cómo es posible eso, Nuria? ¿Tú cómo vas a estar detrás de lo que otro piense? Pues mira, muy simple. Si una persona está haciendo interpretaciones sobre ti y no hay una persona que pare esas interpretaciones y que diga, no, stop, eso no soy yo, eso no lo dije yo, eso no es lo que yo quiero, eso no es como yo me siento, así no es como yo lo vivo, esa es tu interpretación, yo no lo he hecho con esa intención, y un largo etcétera, pues lo que acaba la situación es en una complacencia y, por supuesto, en quedarte velado detrás de todo lo que el otro dice. ¿Y esto que te narro siempre pasaba? No, el siempre no existe. Me solía pasar mucho, sobre todo con mi identidad, ya que yo no había realizado un proceso de autoconocimiento sólido. Yo realmente no sabía quién era yo. Y estamos hablando de que había estado en procesos de terapia y muy, muy sólidos, ¿eh? En el sentido de que había hecho un proceso de formación de Gestalt y yo no había logrado esa claridad en mi identidad. Así que cuando me quise acordar, como yo no había hecho esa fase 2 que describo en el sistema de la pirámide, pues yo había sido asignada con no sé cuántos eneatipos, un montón de características que no eran mías. Había querido satisfacer demasiadas interpretaciones y yo parecía más un robot hecho a trozos que una persona íntegra y completa en sí misma. Incluso hasta me tragué que yo era infiel porque así me lo hizo creer una expareja. Bueno, ¿y cómo sigue la historia? Me dirás, ¿no? Pues nada, que hace 2 años paré el carro y dije, bueno, mira, hasta aquí. Me hice responsable de mi escucha interna y me di cuenta de que yo llevaba casi 20 años queriendo conectar con mi pasión, con mi sentido de vida, y no dudo que la raíz estuviera en el tema de la interpretación externa y la desconexión que yo tenía de quién era yo. Me interpretaba desde lo que otros pensaban de mí, así que no estoy echando balones fuera en ningún caso, es toda la responsabilidad mía. Así que te voy a hacer una batería de preguntas, ¿no? En este momento. ¿Te pasa? ¿Te pasa que te han interpretado mucho? ¿Te definieron o te definiste tú desde lo externo? ¿Te asignaron qué debes ser o para lo que vales desde fuera por una interpretación? En cambio, si estás enfrente, en el rol de enfrente, ¿tú sueles hacer interpretaciones motivadas por un sentido de la supuesta intuición? ¿Preguntas a la otra persona si lo que opinas es real? ¿O prefieres confiar en lo que tú dices que tu sentido o tu intuición perciben? Esto es un temazo de la leche.
el tema de las interpretaciones es un verdadero temazo. Ya no es solo en las conversaciones, sino en las terapias, en las conversaciones internas, en las definiciones personales. Es que es una gran labor personal de todos soltar esto de las interpretaciones. Porque muchas veces tenemos conversaciones que son de verdaderos besugos. ¿Te pasa? Bien, pues este artículo que te acabo de leer es del 16 de noviembre del 2020. Estamos en el año 24. Hace 4 años de la escritura de este artículo. Fue muy sorprendente el proceso que logré alcanzar al conocer el coaching. Fue un verdadero anclaje a tierra que había perdido durante todos los procesos que había hecho durante 12 años. En la etapa de la terapia, yo siempre decía que quería ser coach y que yo quería realmente desarrollar mi función como coach, que no quería ser terapeuta ni psicóloga, que era un sentido muy profundo que había identificado en el 2012 y que sentía que ese era mi camino. Cuando yo lo compartía en los procesos, en los espacios terapéuticos, fui muy criticada. Ellos realmente interpretaban que eso no era una profesión correcta, ¿no? De hecho, yo me topo, ¿no?, con ese juicio de que definirme a mí misma como coach integral de vida, pues como que no es profesión real, ¿no? No es una profesión real. Pero realmente siempre vuelvo a mí y miro mi proyecto y digo, es que yo no es que haya hecho un curso de un mes, es que yo llevo 16 años preparándome para ser coach integral de vida y aportar perspectiva desde el terreno de campo. Y la experiencia es la madre de la ciencia. Un nombre no define quién eres tú. Y mucho más ahora que estamos hablando de la interpretación, ¿no? Cuando yo empecé la formación de coaching, después de haber estado trabajando con 2 psicólogos, como ya compartí en el podcast anterior, gracias a Luis Navarro, un psicólogo que trabajaba las adicciones, me apoyé en una herramienta completamente diferente y desde, fíjate, ¿no?, un liderazgo y una forma muy directiva de trabajar las emociones, logré un cambio que yo nunca antes, durante 12 años anteriores, había logrado en la terapia gestal. Y después, aparte, con la psicóloga cognitivo-conductual logré unos avances tremendos. Ella compatibilizaba también con coaching y logré unos avances de comprensiones de mis relaciones, de mis toxicidades de relaciones. Es decir, yo hice mediante el proceso con los 2 psicólogos una fase 0 que yo necesitaba. Y por eso, en el proceso del sistema de la pirámide de la plenitud, yo anclo en la fase 0 un proceso en el cual se logre estabilizar a la persona. Cuando yo entro en la formación de coaching, yo empiezo a comprender toda la importancia de generar una estructura en los trabajos, a salir de las interpretaciones, a salir de los juicios, a salir de las creencias, a tener perspectiva en los paradigmas, es decir, un gran trabajo psicoemocional que yo no había ido realizando durante los 12 años anteriores. Y comprendí que tenía más tierra y más claridad que en mi vida antes. Es decir, fue un pack perfecto. Todo la parte de la psicología, del coaching, así como la inteligencia emocional y la parte más práctica me había asentado en tierra. ¿Qué sucede? Que logro una mejoría que no había logrado en la terapia. Con tanto trabajo de sombra, de transpersonal, de terapia, de femenino, de energía, toda la parte creativa que hacía, yo hacía de todo. Pero ¿qué pasaba? ¿Cuál era el fallo que había generado que eso no hubiera sido efectivo? Pues precisamente
las interpretaciones. No había habido gran realidad en mi proceso para poder poner los pies en tierra y desde ahí realizar un proceso sólido. ¿Sí? Entonces, realmente lo que yo tiendo, a lo que yo siempre he tendido desde muy jovencita, porque ya la distorsión cognitiva yo ya la reconocí cuando yo tuve la depresión con 19 años y se definió claramente que yo tenía una distorsión cognitiva a la que derivaba mucho, que era el razonamiento emocional. Mi mente es muy acuosa, entonces necesito muchísimo liderazgo y muchísimo centro emocional para que mi mente no se vaya falta de liderazgo hacia una inestabilidad emocional. Es decir, que no interprete desde la inestabilidad emocional el mundo. Si yo entro en un mundo terapéutico, en el que todo es agua, todo es femenino, todo es interpretativo, pues a mí me falta base y me estoy yendo a donde yo no debo irme. Yo necesito la estructura para no perderme en el agua, porque es como mi pecado, ¿no? Es mental. ¿Qué sucede? Que como se criticaba toda la parte masculina, pues lo que hice fue generar más carencia de lo que yo necesitaba. Cuando yo observo la sociedad, una vez que hago esta reflexión, cuando yo observo la sociedad, comprendo la carencia que hay tan grande de fase cero, lo que yo denomino esa fase de estabilización de la persona, porque estamos demasiado metidos en el trabajo del femenino, pero además desde una posición insana, que es la parte de victimismo y manipulación. ¿Qué es lo que realmente, o cómo podría definirlo yo desde este punto? Pues hemos vanagloriado la parte femenina últimamente, ¿no? Toda la espiritualidad, lo energético, lo emocional, toda la parte terapéutica, inconsciente, el trabajo de sombra, lo hemos como idealizado todo hasta un punto que hemos demonizado al masculino. Pero es que nosotros, como ya he explicado varias veces en podcasts anteriores, somos un femenino y un masculino. Y si no hay equilibrio y siempre vas a estar andando a patita coja con la pierna izquierda y además tú necesitas plantillas y no usas plantillas, pues al final vas a acabar con la pierna lesionada. Porque la otra, como la estás anulando, pues vas coja y al final te vas a lesionar la rodilla, te vas a lesionar el tobillo, te vas a lesionar la cadera y así vamos, ¿no? Entonces yo lo que observo visualmente y metafóricamente en la sociedad es esto. Hemos vanagloriado de una forma desvirtuada el femenino y estamos demonizando el masculino, y lo que estamos desarrollando son unos procesos psicoemocionales bastante inestables que están derivando en una sociedad inestable y caótica, todo manejada por interpretaciones erróneas. Entonces, considero que la salida precisamente es abandonar el apego del que veníamos, que era todo ciencia, todo masculino, todo mente, todo acción, que es un polo, abandonar el otro extremo al que nos hemos ido, que es todo femenino, todo agua, todo espiritualidad, todo emoción, todo terapia, todo inconsciente, y empezar a comprender que esto no va de izquierda o derecha, de masculino o de femenino, que esto va de equilibrar en la justa medida las dos partes de las que nos constituimos, la pierna derecha y la pierna izquierda, el brazo derecho y el brazo izquierdo, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Es equilibrarlo todo en la justa medida para que realmente podamos encontrar ese punto de equilibrio. Y eso es lo que manifiesto en la gráfica de la pirámide de la plenitud. Solo mediante el justo equilibrio entre la parte masculina y la parte femenina en un proceso evolutivo en la educación, el desarrollo personal y la salud mental, podemos realmente ascender en la pirámide y lograr la plenitud. A un nivel práctico, lo que está sucediendo en la sociedad a día de hoy, hay mucha fake news, ¿verdad? Ahora hay mucho el tema de los bulos y la prensa y la libertad de expresión y tal. A un nivel práctico, todo esto tan profundo que te he ido desarrollando, podemos encontrar a muchas personas que ni han hecho terapia, claro, que se dedican a la comunicación. Y
¿Sabes qué pasa? Que muchas de esas personas ni se dan cuenta de que interpretan, porque ellos no están aprendiendo a realizar todo este proceso para realmente comprometerse con la verdad propia y con la verdad de la vida. No buscan la verdad, simplemente están totalmente poseídos por la parte interpretativa de la vida. En ocasiones están apegados a la parte femenina, en ocasiones están solo apegados a la parte masculina. Pero se generan muchas fake news y muchos bulos en todos los sentidos, en el cotilleo, en la espiritualidad. Hay muchísima falsa información y todo está derivada por un desequilibrio interno por parte de las personas y una falta de proceso evolutivo. No hay conciencia, pero tampoco hay deseo de conseguirla, sino de seguir en la lucha insana, que ya llevo diciendo en varios podcasts previos, que quiere el ego, porque el ego insano quiere lucha. Entonces tiene asegurada la lucha si se apega a la interpretación. Por eso es un ejercicio de responsabilidad el elegir la conciencia, el elegir la plenitud. Hay personas que, como comento, no se van a dar cuenta de que están interpretando, porque están en un mundo dormidos. Pero es que hay otras personas que saben perfectamente que están interpretando la realidad. Y cuando tú lo haces voluntariamente, se llama manipulación. Creas una nueva realidad porque quieres hacer pensar a otras personas que la realidad es la que tú estás creando. Para que nosotros podamos ser libres en la vida, primero tenemos que encontrar ese equilibrio interno del femenino y del masculino. Pero es que para poder ser libres de las interpretaciones de otros y de las manipulaciones de otros, nosotros tenemos que educarnos en poder escuchar y reconocer realmente, desde la parte obvia e intuitiva, sumando las dos, realmente qué es lo que hay de verdad en eso que está contando esa persona. Y además querer buscar más información y datos y querer saber exactamente con más profundidad si esa información es real o no. Y eso es un trabajo de responsabilidad. No es simple. De esta forma logramos la independencia completa, la independencia de pensamiento. Y entonces de esta manera podemos lograr el espíritu crítico, al ya ser libres de las interpretaciones y las manipulaciones de otros. Pero eso primero se empieza dentro. Nosotros seremos libres fuera cuando nosotros nos hayamos aprendido a dejar libres internamente, al hacer ese proceso de equilibrio del femenino y del masculino en nuestro interno. Hasta hoy dejo por aquí esta profunda reflexión del día. Espero que elijas la autoobservación para reconocer tus interpretaciones, tanto las que realizas hacia otros como las que permites recibir, para que cada vez estés más conectado con tu verdad y, por consecuencia, puedas alcanzar tu plenitud. Buen viaje, caminante, hacia tu plenitud. Para escuchar nuevos podcasts, suscríbete y estarás al día de las nuevas publicaciones y compártelo para que seamos cada vez más personas plenas y así sumar nuestro granito de arena al bienestar individual y al bienestar social. Puedes encontrarnos en lapiramidelalaplenitud.com para conocer nuestros servicios, así como puedes acceder a la escuela en lapiramidelalaplenitud.es. En estos enlaces dispones de libros, de cursos, de guías de descarga gratuitas y mucho más. Camino hacia la plenitud. Gracias por elegirnos.